Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, de nuevo en otro lunes, Añoranzas de electricistas. La historia del ESME contada poquito a poco, o poco a poco, o poquito a poquito, como quieran entender. Lo vuelvo a repetir, como siempre, no elegí una forma de cronología, porque más de 100 años en una historia que se quedaría corta siempre, siempre se quedaría corta. Y un día a la semana, 100 años, más de 100 años, 110, 111 años sería muy complicado. De hecho, es complicado primero escoger el tema. Tan solo en la etapa de surgimiento es un tema complicado porque hay demasiados elementos que tratar, demasiados elementos. Por ejemplo, quizá ya se les olvidó que alguna vez presenté el decreto de la concesión de Porfirio Díaz a la compañía, a la compañía extranjera Mexican Lion Power Company Limited, compañía mexicana de luz y fuerza motriz, sociedad anónima. Hay un decreto que se le concede que haga todas las obras que necesite, todas, lo que quiera, al servicio de la compañía extranjera. Compañía británica, canadiense, todo lo que quiera. Con concesión de 1902. Una lectura tan solo de de esa concesión nos lleva a más de un programa. ¿Cómo construyeron? No sé cuántos días nos llevaría. Y después, en otro programa, les presenté la concesión para la Ciudad de México. Iba a electrificar y tenían que hacer torres de transmisión desde Necaxa, Puebla, hasta la Ciudad de México. 220 kilómetros. Que es curioso la inmensidad de trabajo que llevó a hacer esas líneas de transmisión. Pero la concesión abarcaba la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando se va a transmitir ya a la Ciudad de México, es 1910, que se trazan las líneas de transmisión. Es decir, de 1902 a 1908 se estuvo construyendo el sistema hidroeléctrico de Necaxa. Y ahí hay un tema que nos tarda bastante tiempo. Y la Ciudad de México en aquella época llegaba el límite sur hasta el río de la Piedad, hasta el río, era el río. El viaducto, hoy conocido por todos, era río. A Calza de la Viga que llegaba hasta San Lázaro. Existía el canal de la Viga, no
Calzada de la Viga. Era Canal de la Viga que venía desde Xochimilco hasta atrás, el paradero, el embarcadero más bien, de San Lázaro, muy cerca de lo que antiguamente fue la Merced, porque de todo el canal, desde Xochimilco hasta el embarcadero de atrás de la Merced, llegaban las trajineras, las lanchas más bien, con todos los productos que se producían en el sur para venderse en la Merced. Entonces, la Ciudad de México era Canal de la Viga, Río de la Piedad, y entiendan que todavía era río y canal de agua. Al norte, Peralvillo, no existía Tepito, una región de Peralvillo, y al oriente, perdón, al oriente canal de la Viga, al poniente no existía aún Paseo de la Reforma. Se va a trazar en esas ocasiones. En realidad, a lo que conocemos hoy como Ciudad de México era una ciudad pequeña y se concede. No sé si exista otro convenio cuando la ciudad fue creciendo, supongo que no, que las cosas se van ampliando. Obvio, la ciudad no tenía tantos habitantes, tantas colonias. No ya existía la colonia Doctores y las que estaban acá. La Narvarte no. Y se va a inaugurar una zona residencial a lo largo de Paseo de la Reforma, porque la calzada sin llamarse Paseo de la Reforma existía hasta Chapultepec. Eso como calzada sí existía desde tiempos de Maximiliano. Entonces presenté el contrato de concesión y queda claro cuál es la extensión y qué barrio recorre el lugar donde se va a distribuir la energía eléctrica. Y en ese sentido, tan solo en ese momento, bueno, ya lo saben ustedes, escribí mi tesis profesional sobre el surgimiento del sindicato, 458 páginas como libro, del surgimiento de solo 1900. El libro dice 1914, pero es diciembre. Es la mitad del mes de diciembre de 1914, 15 días. Y entonces propiamente el libro trata 1915-1916, propiamente 2 años. Un capítulo de antecedentes y jamás he leído aquí el libro. Siempre hago la charla, pues lo que me da tiempo el programa. Pero a lo mejor un día me atrevo a leer un capítulo completo porque puedo pensar que ya no tengo material. En realidad, tengo material. La vez pasada les dije que dudando que
sobre qué comentar el programa de añoranzas de electricistas, que por cierto no dije gracias al equipo de Radio SME. Bueno, lo digo. Resulta que me puse a buscar y me acabo de encontrar algo muy extraño. De verdad es extraño. Seguro que siempre lo he tenido, pero me lo acabo de encontrar. No sé cómo enseñarlo. Es un dibujo del sistema hidroeléctrico de Necaxa. Está muy grande, es más de 1 metro y no se puede ver en pantalla, pero aquí está cómo está la caída de agua de Necaxa. El título de esta gráfica o dibujo dice Sistema hidroeléctrico del río Necaxa, Central Hidroeléctrica, Río Jicotepec. Pero ¿saben qué es lo grave? Bueno, no es grave, es novedoso. Esta es la parte final de este documento que dice Comisión Federal de Electricidad, Sistema Hidroeléctrico del Río Necaxa, Puebla. Resumen, y es un documento. Oh, aquí también hay un mapa más pequeño. Es un documento de 1983, 23 de junio. Entonces, de Comisión Federal de Electricidad, no de compañía de luz, que es para, supongo, modernizar o por lo menos mantenimiento efectivo en el sistema hidroeléctrico de Necaxa. Y se agrega, bueno, el documento es de Departamento de Construcción, perdón, Subdirección de Construcción, Asesoría Técnica. Y me entra la duda si esta hoja donde aparece todo el Comité Central con sus números, con sus cargos y todos sus números de teléfono. El documento son 17 páginas. Necaxa de la CFE. Ya tengo tema. Donde estaba este folder, donde estaba este documento, me encontré
Tres trabajos míos. Presentado en el Encuentro Nacional Sindical sobre Productividad en mayo del 94. El SUTER productivo busca democracia. Un encuentro de sindicalistas. 27 y 28 de mayo de 1994. El índice dice su presentación. Bueno, repito el título. El SUTER productivo busca democracia. Víctor Manuel Sánchez Sánchez, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Contenido, presentación, dos, sucedidos, tres, los motivos, aunque usted no lo crea. Grupo orgánico y desempeño individual. Tres, dos, compensación a la fidelidad. Fidelidad en ese tiempo era querer mucho a Comisión Federal o a Fidel Velázquez. Cuatro, los mecanismos estatutarios. Cinco, perspectivas solo con democracia. 17 páginas. Nos tardaríamos en leer. Me encontré otro que dice el mismo tema, pero otro artículo. La otra experiencia electricista de productividad, SUTER y Comisión Federal de Electricidad. 14 páginas. Al mismo tiempo, un documento que seguramente utilicé, pero sobre este documento no tengo un escrito, un artículo. Impacto del contrato colectivo de trabajo en la problemática que afecta a Compañía de Luz. Y no dice de qué fecha es. Seguramente leyendo me enteraría. Y últimamente que he estado hablando del reglamento interior de trabajo, la última hoja dice evaluación del reglamento interior de trabajo. Y a veces la hora que uno tiene para hacer el programa no alcanza. En este mismo folder me encontré un trabajo mucho más grande. Espérame, deja ver si localizó. Bueno, son dos. Uno dice el proceso de integración de la industria eléctrica, los antecedentes del nuevo organismo. Índice. Uno,
un marco general. Dos, unidad sindical electricista en los 60, del 60 al 69. Dos, más sobre la unificación de los electricistas, 70, no, 82. La posición del ESME ante la unidad sindical en los 70. La lucha de la defensa de la fuente en materia de trabajo era el 5. El 6, el ESME y sus revisiones contractuales. El 7, primeras conclusiones. Ay, perdón, perdón, 60 páginas. Y después de las 60 páginas me encontré otro trabajo, que era el anterior, por cierto, pero aquí sí está desglosado, o sea que este es el que sí he de haber presentado. Es esa vieja costumbre de hacer un trabajo y que lo corriges, lo ves y demás. El esme productivo. En fin, no tengo de qué preocuparme. Siempre que, pues cada año siempre escribí 3, 4 ponencias o artículos que se publicaban en la revista Luxo que simplemente presentaba. Yo llegaba a tener reuniones en los departamentos distintos de la compañía de luz y ahí presentaba mis trabajos. Uy, otro folder, uno, dos, tres, seis, 6 añoranzas de electricistas. Estas seguramente salieron en el periódico El Día. Y el primero dice democracia representativa, es el debate de toda la vida, en especial lo que significa la democracia en el país. Uy, aquí todavía tenía un correo de Hotmail que siempre lo ponía al final de los artículos. Quizá algún día presente este último. Lo que tenemos en el país es una democracia representativa y es la democracia vieja, la antigua, la que deja de funcionar porque no hay los consensos necesarios. En el caso del ESME, por ejemplo, aunque la organización general en los años anteriores había problemas por ser democracia representativa, porque se rompe el escalón entre la gente, los departamentos, los trabajadores de base. O sea, la democracia representativa funciona siempre y cuando desde abajo se hacen asambleas. En el ESME
o en la compañía de luz, que es una combinación, entender al ESME es a partir de la compañía de luz, porque eligen representantes, en eso consiste la democracia representativa. Cada centro de trabajo, cada sección de trabajo, cada departamento de trabajo tiene un representante. En realidad tienen dos en el origen, todavía en los estatutos del 36, así era. Perdón. Y por tanto, uno se pregunta cuál etapa fue más democrática. Cuando crece tanto la compañía de luz, entonces crece el número de representantes, porque un departamento crece y entonces se eligen representantes según la cantidad de trabajadores de cada departamento o área de trabajo. Y la democracia consiste en que estaba en los estatutos que cada 3 meses los departamentos tienen que hacer asambleas. Y en ese sentido, cuando los departamentos no eran tan grandes, si había un solo representante, si cumplía con sus asambleas para que el representante supiera cómo y demás, entonces estaba relacionado el vínculo. Y cuando el representante iba a la Asamblea General, sabía lo que sus compañeros trabajadores, sus compañeros de base, sus compañeros que integraban el departamento, estaban opinando, necesitando. Cuando crecen los números de representantes, porque crece los trabajadores de cada departamento y puede crecer incluso los lugares donde trabajan, bueno, entonces hay 4 representantes propietarios y suplentes, 8 representantes, y pueden hacer la asamblea por área de trabajo, no solo por departamento, o pueden hacerla por departamento, pero la información de los representantes surge del conjunto de trabajadores de base. En ese sentido, sí representan, si hacen su asamblea departamental. Al no hacerla, desconozco yo cuando llego a estudiar al ESME, las asambleas representativas estaban dejando de ser lo que necesitaban ser. Otro día, insisto, hablaré de ellas y de los objetos sociopolíticos o políticos e ideológicos que se discutían según el estatuto, debían discutirse en las asambleas de departamentos para que los representantes, para que la democracia representativa se cumpliera. Entonces, el artículo este último que encontré de democracia con duda representativa implica ese tipo de cosas. Si representa o nombran al representante, y esto va para todo mundo, no solo el sindicato. Por ejemplo, ahora ya hay una propuesta a nivel de gobierno de la Ciudad de México, donde se puede hacer una asamblea de la unidad habitacional, por ejemplo, donde vivo, para proponer que el presupuesto que se le va a repartir a la unidad habitacional, entre los que vivimos aquí, decidamos qué obra queremos.
pintar toda la unidad igualita, que se atienda el tanque de agua porque tenemos un tanque superior elevado, grande, para la distribución de agua de todos. Aquí alguna vez hacia atrás de donde estoy, toda la mitad de la calle bueno, sí es una calzada donde pasan los coches todavía hasta el fondo de la unidad. Con el último temblor se abrió una grieta y ¿quién la viene a resolver? ¿La delegación, perdón, la alcaldía o el presupuesto de la unidad? Y perdón, pero no se reúne la gente de cada una de las casas para que se elija una propuesta representativa. No se pagan las cuotas de toda la unidad. 700 casas, no somos muchos. Para que se discute el presupuesto o mínimo para que se pague la cuota de administración. Entonces la democracia no es representativa. ¿Cuántos llegan o llegamos a la Asamblea de la Unidad? ¿Cuántos representantes? La mayoría de las veces ni la mitad de los que vivimos aquí. En el sindicato, ¿en qué momento se dejaron de hacer las asambleas según los objetivos y las propuestas de los estatutos? En fin, tengo material todavía. La vez pasada enseñé un material y finalmente les dije que en la revisión salarial se revisó un convenio que afecta directamente el contrato colectivo. Y es una primera decisión que no debió tomarse, pero también es una decisión que pendía acabar con Compañía de Luz a través de la liquidación. Insistí en que desde 1975 el presidente Luis Echeverría, en diciembre, mandó un decreto presidencial donde toda la industria eléctrica dependía de Comisión Federal de Electricidad, porque ponía en liquidación la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Por lo tanto, si uno mira bien el proceso histórico, López Mateos se advirtió cuando nacionalizó toda la industria eléctrica, incluyendo las dos grandes empresas que monopolizaban la industria eléctrica, American Foreign Company y The Mexican Light and Power Company Limited. Solo dos grandes empresas, dos grandes monopolios extranjeros dominaban la industria eléctrica hasta 1960. Y Adolfo López Mateos compra las acciones. Nacionalización no fue expropiar, fue comprar las acciones para que las dos grandes empresas y la pequeña Comisión Federal fueran mexicanas. Y desde 1975 hasta esta revisión salarial del 93, la compañía de luz estuvo en liquidación, no más inversiones importantes, no innovaciones tecnológicas, limitación absoluta para nuevos trabajadores, ingresos de nuevos trabajadores.
Eso significa que si se crea el nuevo organismo, a pesar de que no correspondía tocar el contrato colectivo, pues estuvo muy mal, pero estuvo muy bien. No correspondía, pero se creó un nuevo organismo. Se acabó la liquidación, pues, del 75 al 92, bueno, propiamente al 93, Compañía de Luz iba a desaparecer. En propias palabras, el PRI de tiempos de Luis Echeverría quiso acabar con Compañía de Luz, era el objetivo. En realidad yo puedo agregar la hipótesis de que desde que se nacionaliza la industria eléctrica, todas las políticas industriales, toda la política económica en la industria eléctrica fue para beneficiar a Comisión Federal, a SUTER, en consecuencia, al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. En ese tiempo, en realidad era Sindicato Nacional de Electricistas Federales, porque hasta los 70 se llama SUTER, pero era defensa absoluta de Comisión Federal y de sus trabajadores y del sindicato de Comisión Federal. Ataque directo, profundo, fuerte al Sindicato Mexicano de Electricistas, a su contrato colectivo de trabajo y por tanto a los trabajadores de Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Bueno, Compañía de Luz y Fuerza del Centro a partir del 60. Y en eso estábamos leyendo el documento que el comité reparte en aquella ocasión y que decía en esta parte que estábamos leyendo, el día 11 de julio de 1990, en la sala de juntas de la Subdirección General de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Sociedad Anónima, se inician permanentemente, perdón, formalmente, los trabajos conjuntos de las comisiones mixtas paritarias de productividad y de bases financieras y estructuras administrativas, a que se refiere textualmente la cláusula transitoria cuarta del contrato colectivo de trabajo. De manera complementaria, se efectuaron las reuniones con la administración entre julio de 1990 y agosto de 1991, en las que se pactaron el marco conceptual, el diagnóstico del proceso productivo de Compañía de Luz y las políticas generales para el nuevo organismo. Desde el 90 hubo pláticas de las comisiones mixtas, es decir, las comisiones mixtas propiamente surgen para discutir proyectos nuevos, novedosos, en aras de la cabalidad de un nuevo organismo público descentralizado que se va a llamar Luz y Fuerza. A partir de ese momento se abre una serie de ataques en contra del ESME por parte de enemigos externos e internos que sirvieron
a los intereses ajenos a nuestro gremio que han intentado desviar el rumbo del proyecto llevado a cabo por la dirección actual. Fue un largo, por un lado, perdón, internamente algunos miembros que formaban parte de aquel entonces de las comisiones mixtas paritarias utilizaron indebidamente la información confidencial recabada durante las pláticas llevadas a cabo con la administración de la empresa y olvidando la responsabilidad con la organización, de manera personal pretendiendo, para darse popularidad, con miras a participar en una campaña electoral proclamando una tesis reformada propia, augurando el futuro desastroso para nuestra organización. Lo más grave del caso fue haberse salido del marco estatutario al involucrar a la prensa nacional, ya que se dio una imagen hacia el exterior, primero, de una división interna y segundo, de no tener conciencia real de la empresa que queríamos. Y vienen cuatro noticias de periódicos. Enseguida, en el financiero demora el gobierno el proceso de liquidación de la compañía de luz. En la jornada se oponen electricistas a la privatización del sector. En el Universal, suspendida la liquidación de compañía de luz. Se ha permitido que surja la posibilidad de privatizar compañía de luz en el día. Entonces, el acuerdo era respeto al contrato colectivo, respeto a la plantilla de trabajadores, mantener inalterables los derechos de los jubilados, la asunción de pasivos de compañía de luz por parte del Estado, esto es la desaparición de la deuda que tiene compañía con CFE por concepto de la compra de energía en bloque, que según datos de la misma CFE, dicha deuda adeuda a 19.211.000.000.000 de pesos en diciembre de 1992. Las pláticas a estos tres secretarios se habían tomado un cauce demasiado peligroso para nuestra organización. Las pretensiones de las autoridades hacendarias y laborales eran las de aplicar los mismos criterios y políticas utilizados en la modernización de las empresas del Estado. En suma, en ese contexto se pretende circunscribir la discusión a la imposibilidad de asumir el pasivo billonario de la empresa. Y no, si no se demostraba productividad y se mejorara la situación financiera de la empresa vía reducción de los costos del contrato colectivo y de los jubilados, situación que debía ver más con la salida que caracterizaba la creación de una nueva empresa, un estancamiento conflictivo de las pláticas que podían ocasionar
el aplazamiento a largo plazo de la solución del proceso. Antes de seguir leyendo, quiero comentarles que la deuda y los pasivos eran, primero, la deuda era provocada por el propio gobierno. Es curioso que no se tuvo la fuerza política suficiente para encarar ese problema, que le vendieran en bloque la energía eléctrica a un precio de tarifas elevado y que obligaban a compañía de luz a vender su energía más económica es un absurdo. O sea, comprar en bloque la energía eléctrica Comisión Federal a un peso y en vez de dejarle que compañía de luz la vendiera a 1.10, a 1.20 y la obligaban a venderla a 50 centavos, comprarla a peso y venderla a 50 centavos. Deuda. No hay nada que discutir. Es una política del gobierno. Por tanto, o se perdonaba la deuda porque fue una deuda artificial creada por el propio gobierno, si se quiere por Secretaría de Hacienda. Y entonces no había que discutir nada. Se crearon pasivos también. Y es lo mismo. Y todos lo seguimos viendo ahora. Se pierde energía eléctrica porque hay, yo diría, que Compañía de Luz realiza una tarifa de justicia social en colonias marginadas. Todos los vendedores ambulantes se roban la luz, más en los años 90. Se roban la luz para sus puestos. En colonias pobres, marginales, proletarias, se roban la luz y se dice que son pérdidas no técnicas de energía de luz. Pero se entiende que en muchos lugares la gente, el pueblo de México, se roba la luz. No tiene que ser considerada deuda, porque si no quieren que se roben la luz, por ejemplo, todavía me tocó ver la electrificación de Chalco y Chimalhuacán. En toda esa zona, pegadas a la autopista que va a Puebla, se robaban la luz. Colonias enteras, desde la autopista hacia las colonias internas de esa zona, se robaban la luz. Hoy todavía vemos que en muchos lugares se roban la luz. Ah, anécdota, yo me recuerdo, en mi casa en Coyoacán, Coyoacán tiene zonas pobres. No crean que Coyoacán todos somos de casa propia, elegante, bonita, grande. Bueno, yo vivía con unos tíos en su casa, calle de Truenitos, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, que para entonces todos los que vivíamos en Coyoacán le llamamos Tasqueña, no Miguel Ángel de Quevedo. Para todos los que vivimos en aquella época, los 50, nunca existió Miguel Ángel de Quevedo.
existía Tasqueña. Tasqueña era desde Álvaro Obregón hasta Culhuacanes. Era Tasqueña. Bueno, siempre en mi casa, casa de mis tíos, mi tío Juan y mi tío Pancho, yo ya estaba en la prepa 2. Todas las tardes a las 6 en punto de la tarde subíamos a colocar un cable a la línea de distribución. Ahora ya sé que se llama línea de distribución. Al cable que pasaba con una vara grande, larga, o de madera o de caña. Poníamos el cable en la punta con gancho, por supuesto, era un gancho. Enganchábamos el cable al cable quedaba enganchado con nuestro alambre. Era un alambre cubierto de plástico, el gancho libre al poste. Y a partir de ese momento, el que daba la luz se movían en el switch. Los cables, se dejaba de pagar luz, se dejaba de mover el medidor y en las horas pico de las 6 a las hora antes de irme a clase, 7:30, digamos, de las 6 de la tarde a las 7:30, es decir, 12 horas completas con luz, pues ni modo, tendré que decirlo, con luz robada, con la luz de los pobres. Y sí que, ¿a quién se afecta? A los pasivos, a las pérdidas no técnicas que se llaman en compañía de luz. Mucha gente de la zona donde yo vivía y por supuesto seguramente de muchas zonas obreras de pueblo pobre, sucedía, fíjense, estoy hablando de 1965, 66. Yo entré a la prepa 2 desde 1963, supongamos entonces. Desde el 63 al 67, 68, en la casa donde yo vivía con mis tíos, nos robábamos la luz. Y la casa de al lado, y la casa de al lado, y la casa de al lado. Estoy seguro que todos los que vivíamos en la calle de Truenitos, unas casas que sí tenían capacidad de pago, de pagar las tarifas, a lo mejor sí había. Bueno, en calle de Truenitos creo que no. Calle de Arco, calle de Truenitos, calle de Moctezuma. Moctezuma es la calle que sale ahora a Miguel Ángel de la Tasqueña, pero en muchas colonias proletarias que se llamaban colonias marginales, todos ponían su cable. Chil, les digo el Chalco, perdón, todas las colonias de orillas de la carretera Puebla, zonas muy pobres, y allí había cables muy largos, había postes que los propios habitantes de Chimalhuacán, no del pueblo de Chalco, sino la colonia. El pueblo de Chalco no reconozco ahorita cómo era. Chalco, Chimalhuacán, que eran colonias muy pobres, se robaban toda la luz y se le llamaba pérdidas no técnicas.
Las pérdidas no técnicas ocurren porque la transmisión de la energía eléctrica de Necaxa a la Ciudad de México, hasta lo oímos luego en los cables de alta tensión, un chisporroteo. Se está perdiendo la energía eléctrica. Y está calculada, la energía eléctrica se pierde en la transmisión desde Necaxa a Ciudad de México, pero a esas pérdidas calculadas se llaman pérdidas, perdón, técnicas, pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Si considera uno que las pérdidas no técnicas son política social, porque se sabe que son los pobres los que se la roban, porque los ambulantes que ponen su puesto de quesadillas, de tacos al pastor, de lo que sea, se roban la luz. Debe de pensarse que son pérdidas no técnicas. Y culpar a la compañía de luz de las pérdidas no técnicas es un absurdo, porque en todo caso tendría que darle mucho dinero, mucho presupuesto a la compañía de luz para que invirtiera en más líneas de transmisión. Se hizo en Chalco, Chimalhuacán, sí se hizo, pero la deuda que marca aquí este documento olvida este carácter sociopolítico de la pobreza en México y se le achaca a los trabajadores del ESME, a la compañía de luz y se le provoca quiebra. No puede ser. Cuando esta discusión se dio, no supe qué pasó, pero el documento es claro. Hay un gran adeudo real y concreto de que primero obligaron a vender muy barato la energía, tarifas muy bajas, mientras las tarifas que compraba la luz, compañía de luz, eran elevadas. Con ese truco, toda la vida iba a tener deuda compañía de luz. Y entonces lo que había que negociar es justamente la injusticia, contradicción elemental. Si tú me vendes a peso y no me dejas vender a peso, por lo menos no me cobres la deuda. Pero si tú me vendes a peso y yo tengo que venderla a 50 centavos, es una contradicción absoluta. Y si ya quieres que sea un nuevo organismo con patrimonio propio, no me cobres la deuda, bórrala. Al momento que me entregas el organismo, dejas de cobrarme y desaparece la deuda. No se hizo. Y había pasivos, primero de la deuda y segundo de las pérdidas no técnicas. O sea, para decirlo en palabras de ahora, un huachicol del pueblo. Eso por necesidades de pobreza, por causa de la pobreza, la miseria, lo marginal. Un huachicol de electricista en ese momento, perdón, que no debió haberse cobrado y que en este documento que se declara asunción de pasivos, costó mucho tiempo que se cumpliera con él. Bueno, continúa el documento. En consecuencia a lo anterior, se buscaron los momentos políticos que permitieran darle un giro al problema, anteponiendo siempre el cumplimiento de las cuatro premisas anteriores y la garantía de mantener una plataforma
de negociación. Insisto también, la primera vez que surgen comisiones mixtas paritarias para tratar productividad y para tratar la cuestión de programas financieros fue en el SME. En realidad fue el único sindicato o compañía que tuvo comisiones mixtas. 2 años después, en Teléfonos de México se crearon las mismas comisiones. El objetivo lo mismo, discutir cómo aumentar la productividad de manera negociada, en forma bilateral, reconociendo la responsabilidad de la empresa y el trabajo que debían realizar los trabajadores. Siempre en ese carácter, sí, hay que elevar la productividad, pero la productividad no depende nada más de la cantidad de trabajo de los obreros. Depende, por ejemplo, de que haya un almacén lleno, completo de todos los elementos de las bodegas y almacenes, de que todos los elementos estén ahí para corregir transformadores eléctricos o para producir postes para las líneas de transmisión, para las líneas de distribución, para que la luz llegue a la casa. Por ejemplo, en Chimalhuacán, ¿cuántos postes tenía que producirse para que hubiera suficiente poste que quitara todas las marañas y telarañas y dejaran de robarse la luz? ¿Cuántos medidores debieron ponerse? ¿Cuántos transformadores eléctricos tuvieron que ponerse en los postes? Y por tanto no se puede hablar de terminar los pasivos no técnicos y aumentar el trabajo de los empleados de Compañía de Luz, de los obreros de Compañía de Luz, de los trabajadores del sindicato mexicano, si no se abastecía con suficiente materia prima y elementos, almacenes para fabricar postes, para crear estructuras, para suficiente cable y poner todas las instalaciones, suficientes medidores para cada casa que se iba a aportar energía eléctrica a todo Chalco y Chimalhuacán. Entonces, comisiones mixtas donde cada cual cumple su objetivo. Unos trabajan y otros compran todo lo que se necesita para trabajar. Bueno, yo creo que el documento amerita otra plática. El próximo lunes nos vemos en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos. Hasta luego.